Días. Señor le bendiga, pues vamos a continuar con nuestra exposición en el libro de Hechos, continuando con nuestros estudios, capítulo número 3. Ya nuestro hermano Omar hizo la lectura donde va a estar basada la predicación. Así que, hermanos, vamos a continuar. Y vamos a orar entonces para poner este tiempo en las manos de nuestro Padre y que sea Él quien obre en esta hora. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te alabamos, te damos la gloria en esta mañana. Tú eres soberano, tú eres grande y poderoso. Te alabamos también por tu gran amor y tu misericordia y la oportunidad que nos das, Padre, esta mañana de venir a tu palabra juntos. Queremos rogarte, Padre Santo, que prepare nuestros corazones esta mañana, que perdone nuestra maldad, nuestro pecado y nos limpies en esta hora. Y, Padre, pongas un corazón receptivo a tu palabra. Háblanos, oh Dios. Revélate en nuestros corazones, Padre. Y, Padre, aliméntanos con tu palabra. Te necesitamos, Padre. Ponemos todo en tus manos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿quién es el personaje central o principal de la Biblia? Es Jesús. Él es la persona central de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento apuntaba hacia Jesús. Los profetas apuntaban hacia Jesús, los sumos sacerdotes apuntaban al gran sumo sacerdote que es nuestro Señor. Los corderos apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Y los profetas hablaban de Cristo mismo. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento nos encontramos con que Cristo, que Jesús, ahora Él ya viene. Y cuando llegamos a los evangelios, a los primeros libros del Nuevo Testamento, nos encontramos con que Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo que hacen es hablarnos de Jesús. De manera que Él es el personaje principal en los evangelios. Y cuando pasamos los evangelios y llegamos al libro de Hechos, después de que Jesús asciende, nos daremos cuenta que también el personaje principal sigue siendo Jesús. Y de hecho, Él les dio una encomienda en Hechos capítulo 1, versículo 8, que le seamos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nos encontramos con los primeros predicadores en el libro de Hechos, predicando acerca de Jesús. Ya estuvimos viendo en semanas atrás, Hechos capítulo número 2, estuvimos viendo el primer sermón de Pedro y cómo él se centró o él habló de la persona de Jesús. Llegamos a Hechos capítulo número 4 y vamos a encontrar el tercer sermón de Pedro donde él se centra también en Jesús. Y al llegar esta mañana al capítulo número 3, que es el segundo sermón que Pedro va a predicar aquí en el libro de Hechos, también vamos a ver que el tema del cual va a hablar es de la persona de Jesús. Él va a hablar de Jesús otra vez. Recordemos, la semana pasada estuvimos hablando, la Escritura nos mostró la sanación de un hombre cojo. Y la gente, al terminar lo que estuvimos viendo la semana pasada, versículos 10 y 11, estuvimos viendo cómo la gente se quedó admirada, confusa de esta sanación. Y ellos vienen al pórtico que se llama de Salomón en el versículo número 11 del capítulo 3. Nos dice así: y teniendo asidos a Pedro, o sea, el escojo, ahora podemos decir a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, o sea, confuso, concurrió o fue a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Estaban inquietos y querían saber qué es lo que había pasado con este hombre que llevaba más de 40 años cojo de nacimiento. Ellos querían una explicación. Y ahora Pedro lo va a hacer. Él va a explicar qué es lo que ha sucedido. Y él va a decir quién es el verdadero autor de la sanación de este hombre. Pero al mismo tiempo
él va a testificar de Jesús. Él va a aprovechar, dentro de la explicación que él va a dar, él va a aprovechar para hablar de Jesús. Para hablar de Jesucristo, él va a apuntar a Jesucristo. Y es algo que nosotros también debemos hablar cuando testifiquemos. Que vienen y nos hacen preguntas, si dan diezmo en tu iglesia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué decimos acerca de eso? Bueno, debemos aprovechar sobre todo para llevarlos hacia Jesús. La Biblia hace referencia a nuestro Señor por muchos nombres, de muchas maneras. Él es el pan de vida, Él es la vid verdadera, Él es el buen pastor, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el Hijo del Hombre, un varón de dolores. Y en esta mañana Pedro, en este día, al acercarnos a este texto, al estudiarlo, nos va a dar algunas características o nombres del Señor. Él va a decir quién es Jesucristo. Les va a mostrar a los israelitas y a nosotros también, en este pasaje que estaremos estudiando en esta mañana con la ayuda del Señor, quién es Jesús. Lo que nosotros respondamos a esta pregunta, ¿quién es Jesucristo? Ha dicho un autor, depende el destino de las personas. Porque lo que respondamos a esta pregunta quiere decir mucho acerca de nuestro conocimiento de Jesucristo, de lo que conocemos de Jesús. Así que, hermanos, entonces, Pedro va a decirnos aquí, vamos a verlo bajo 5 puntos o 5 características o nombres que nos va a dar Pedro acerca de Jesús. En primer lugar, nos va a decir que Jesús es el Hijo de Dios. En segundo lugar, nos va a decir que Jesús es el Santo. En tercer lugar, nos va a decir que Jesús es el Justo. En cuarto lugar, nos va a decir que Jesús es el autor de la vida. Y finalmente, en quinto lugar, nos va a decir que Jesús es el Cristo, que el pueblo de Israel había estado esperando por tanto tiempo. Así que con eso en mente, hermanos, como introducción, entonces, vayamos al primer punto. Jesús es el Hijo de Dios. Versículos 12 y 13, por favor. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder, o dice otra traducción, por nuestro propio poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Antes de entrar en el tema de Jesucristo, el apóstol Pedro lo que hace es hacerle 2 preguntas al pueblo. 2 preguntas acerca de la inquietud que tienen ellos de qué es lo que sucedió con este hombre cojo. ¿Por qué es que ahora está sanado? ¿De dónde vino ese poder? ¿Quién fue el que lo hizo? Y Pedro dice, viendo esto, o sea, como que él vio algo que no le fue agradable, algo que no estaba correcto, vio en el pueblo, en las personas. Y les dice, varones israelitas, les recuerda que ellos son hijos del pacto que Dios hizo con ellos. Y les dice, ¿por qué os maravilláis de esto? O sea, de la sanación del hombre cojo. ¿Por qué se maravillan de esto? ¿Por qué les sorprende esto que ha sucedido? Es como un reproche, una amonestación que Pedro les está haciendo aquí. O sea, como si eso no sucediera en Israel. Como si fuera algo extraño. Y Pedro les está recordando que es algo que sucedía de vez en cuando. Ellos conocían y sabían que Dios hacía milagros en Israel. Ellos sabían. Y días atrás, tiempo atrás, los había hecho a través de Jesús cuando estuvimos estudiando. Les había declarado en el primer sermón Pedro cómo Dios había hecho prodigios, señales y milagros a través de Jesucristo. Y los acababa de hacer y ellos eran testigos de los milagros que Cristo había hecho en Israel. Entonces, ¿por qué se maravillan o se sorprenden de esto? Era algo que no debería sorprenderles. Y les vuelve a hacer otra pregunta. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o propio poder o piedad hubiésemos hecho andar a este?
¿Por qué ponen los ojos en nosotros? Como si nosotros tuviéramos poder para darle sanación a un hombre, a un cojo. Pedro los va a llevar hacia Jesús, a mostrarles que Él es el que hizo esto, y no son ellos. Y noten que Pedro, hermanos, no se atribuye el milagro, ni a él ni a Juan. No se lo atribuye. A ellos no. Nosotros no fuimos quienes hicimos esto. Nosotros no lo hicimos. Él les va a mostrar quién, a partir del versículo 13, quién verdaderamente fue el que realizó este milagro de sanación en un hombre cojo. Podemos aprender aquí de manera, hermanos, dos cosas antes de continuar. La primera cosa que podemos aprender aquí es que Pedro y Juan no estaban buscando gloria. A veces cuando hacemos cosas en nuestro orgullo y que tenemos que luchar cada día con nuestro orgullo, queremos a veces exaltarnos o que la gente nos exalte. Pero Pedro y Juan no estaban haciendo eso. Ellos no buscaban gloria. Ellos lo que buscaban era engrandecer y exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Y ellos no buscaban un nombre para ellos mismos. Y es algo que nosotros también debemos hacer. Engrandecer el nombre del Señor, no nuestro nombre. No debemos buscar gloria. Y al mismo tiempo, en segundo lugar, debemos tener cuidado de poner nuestros ojos en las personas o poner nuestra confianza en ellos. Y cuando alguien, algún hermano haga algo, no atribuírselo a él, sino que es darle la gloria a Dios y no a la persona. Es darle la gloria a Dios. Nosotros debemos darle todo el crédito, todo el reconocimiento a Dios. Y si algún hermano hizo algo, fue porque Dios le ayudó. No lo hizo por él mismo. Pedro y Juan, si aparentemente ellos sanaron al cojo, fue realmente Dios el que lo hizo a través de ellos. Y si nosotros hacemos algo, es porque Dios lo hizo a través de nosotros. Así que debemos tener cuidado con estas cosas. Entonces Pedro ahora, llegando al versículo 13, les va a recordar una descripción de Dios que ellos conocían. Y les dice en el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pedro comienza hablándoles, les dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros padres, el Dios de los patriarcas. Los patriarcas eran Abraham, Isaac y Jacob. Es de ese Dios al que yo vengo a hablarles, les dice Pedro. Porque en la antigüedad, sobre todo en el Antiguo Testamento, y bueno, y también ahora, la gente inventa dioses. Y Pedro les aclara. Es como que captura la atención de los israelitas. Y le dice, del Dios de sus padres es al que vengo a hablarles. Del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esta es una frase o una descripción de Dios que se repite también en la Biblia. Vamos a ir a Éxodo capítulo 3, hermanos. Este fue el nombre por el cual se le presentó a Moisés. En Éxodo capítulo 3, por favor, cuando llamó a Moisés. Éxodo capítulo 3, vamos a leer los versículos 4 al 6, por favor. Éxodo 3, versículos 4 al 6. Dice así la palabra del Señor. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mateo capítulo 22, por favor, hermanos. También Jesús utiliza esta descripción, hablando acerca de la resurrección con los saduceos. Mateo 22, versículo 31 y 32, por favor.
Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahí está. Era una descripción de Dios que los israelitas conocían. Entonces está atrapándolos con esta descripción de Dios, que le pongan atención con lo que tiene que decir a continuación. ¿Y qué es lo que dice? El Dios de nuestros padres, ¿saben qué ha hecho? Ha glorificado, ha honrado. ¿A quién? A su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pedro? Pedro les está diciendo a ellos que el autor del milagro de la sanación era Jesús, que al mismo tiempo Jesús es el Hijo de Dios. Pedro les está diciendo que Él es el autor del milagro, Jesús. Pero al mismo tiempo le está diciendo a los israelitas y a nosotros también que Dios tiene un hijo y su nombre es Jesús, a quien ellos tiempo atrás, hacía poco, quizás no habían pasado ni 2 meses, habían negado y habían entregado a Pilato para que lo crucificara. Ese hombre es hijo de Dios, es el Hijo de Dios, a quien ustedes negaron y entregaron delante de Pilato. Él es el Hijo de Dios. Es lo que la Escritura nos dice a nosotros, que Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, en varias ocasiones Jesús se los dijo a los israelitas, pero ellos no quisieron creerlo. Vamos ahí por favor a Mateo 26. Mateo 26, por favor. Cuando estaba con los líderes religiosos en el juicio. Mateo 26, versículos 62 al 64. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Juan capítulo 5, hermanos, por favor. Versículos 17 y 18. Juan 5, 17, dice así: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Con esta declaración que decía Jesús, que Él era el Hijo de Dios, los judíos entendían aquí que Jesús estaba diciendo que era Dios. Que Jesús sea el Hijo de Dios significa que Jesús es Dios, y los judíos lo entendían perfectamente. Y pareciera para nosotros algo muy normal. Bueno, sí, Jesús es el Hijo de Dios, sí sabemos eso, pero para los israelitas no era normal. Incluso ni el día de hoy es normal tampoco. Hay mucha gente, e incluso dentro de las iglesias, que niegan la deidad de Jesús. Niegan la deidad de Jesús. Los judíos procuraban matar a Jesús porque se hacía igual a Dios. Ellos entendían que cuando Jesús estaba declarando que Él era el Hijo de Dios, Él estaba diciendo que Él era Dios mismo.
Y la Escritura nos dice que Él también es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad, Él es el Hijo. Y debemos tener cuidado con esas personas que enseñan que Jesús no es Dios. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, pero también Jesús es Dios. Y vamos a irlo viendo eso en cada una de las características, cómo nos va a apuntar, nos va a decir que en cada una de estas características Jesús es Dios. De hecho, Pedro le estaba declarando a los israelitas lo que Dios ya le había declarado antes a él. ¿Recuerdan la confesión de Pedro? Cuando Jesucristo comienza a preguntarles quién dice la persona que es Él. Bueno, uno Elías. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y dijo Pedro, en portavoz de todos los apóstoles, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, versículo 18. Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De manera que para que alguien pueda declarar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, Dios tiene que mostrárselo, Dios tiene que revelárselo. Si nosotros creímos, hermano, en que Jesús es el Hijo de Dios, no es por nuestra propia inteligencia, es porque Dios en su misericordia y en su gracia decidió mostrarnos que Jesús es su Hijo. Esta es una doctrina fundamental del cristianismo, no negociable. Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Y hermanos, concluyendo este punto, Dios ha glorificado a su Hijo Jesús, le dice a los israelitas, a ese que ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Imagínense el impacto en las mentes y corazones de los israelitas en este momento. Pedro los está acusando aquí. Y él les dice, Dios ha glorificado. Nuestro Dios ha glorificado a su Hijo Jesús. Y nosotros es algo que debemos hacer también. Glorificar a Jesús. Darle honra a Jesús. También debemos hacerlo al Padre, sí. Pero la Escritura también nos dice, en capítulo 5 de Juan, versículo 23, que cuando honramos al Hijo, honramos al Padre. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y es lo que venimos a hacer cada domingo nosotros. A honrar a Jesús, a darle gloria, a recordar que Él resucitó, como vamos a ver aquí en un momento. No debemos atribuirnos gloria a nosotros, sino que la gloria debe ser solamente para Jesús. Vivimos para la gloria de Dios. Glorificamos cada día a Jesús en nuestras vidas. Porque la Escritura nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, que todo lo que hagamos, sea pues que coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Otra Escritura nos dice que debemos hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Conocemos la historia. Cómo Pilato encontró inocente a Jesús. Él no encontró por el cual crucificarlo, algo por lo cual crucificarlo. Y quiso soltárselos a los israelitas. Sin embargo, ¿qué hicieron? ¿Qué pidieron ellos? ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? Crucifícale. Y de seguro, hermanos, si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos dicho lo mismo, por nuestro pecado. Y porque a veces somos arrastrados por la multitud y por el temor al hombre. Crucifícale, hubiéramos gritado posiblemente. Pedro aquí está culpándolos a ellos. Noten, sabemos la historia que Pilato le entregó a Jesús a los soldados para que ellos lo crucificaran. Literalmente no fue Pilato quien lo crucificó, y literalmente tampoco los israelitas fueron los que lo crucificaron. Sin embargo, él está culpando, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, no está culpando ni a Pilato ni a los soldados, está culpando a los israelitas.
Y de paso es algo que Pedro está confrontándolos con su pecado. Cuando nosotros vayamos a testificar de Jesús, también debemos confrontar a las personas con su pecado, aquellos que no conocen al Señor. Pero claro, debemos ser amorosos y prudentes al momento de hacerlo. Pero tenemos que hacerlo, hermanos. Debemos confrontar a la gente con la realidad de que son pecadores. Porque si no se lo decimos, eso no es amor. Y eso no es hablar en nombre de Jesús. Tenemos que hacerlo. Este había resuelto ponerlo en libertad. Sin embargo, ellos lo entregaron y lo negaron a Jesús. Pedro, aquí también podemos ver y aprender que él está valientemente testificando de Jesús, cumpliendo la encomienda que su Señor y Maestro le había dado, de serle testigo. Recordemos que esto es alrededor después de las 3 de la tarde, era la hora novena, no sabemos cuánto tiempo ha transcurrido, pero es en la tarde, en Jerusalén. Y recordemos que esto también es en el templo. Y ahí estaban los líderes religiosos, que posiblemente pudieran tomarlo a ellos, y que lo iban a tomar en el siguiente capítulo, en el capítulo 4 lo vamos a ver. Pero Pedro y Juan sabían a lo que se exponían. Sin embargo, valientemente están compartiendo la palabra del Señor. Y a veces nosotros también somos temerosos para compartir. Debemos pedirle al Señor que nos dé valentía para compartir al Señor. Aunque no haya persecución, a veces somos temerosos en compartir. La Escritura nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Debemos de pedir al Señor, Padre, ayúdame. Hay veces que omitimos, nos quedamos callados y no hablamos de Jesús. Pero debemos pedirle al Señor que nos ayude. Él nos ha dado ese espíritu de poder y de amor y de dominio propio, de valentía, un espíritu de valor. Pero Pedro no solamente habla de que Jesús es el Hijo de Dios, también nos dice que Jesús es el Santo. Vayamos entonces a nuestro segundo punto. Jesús es el Santo. Versículo 14. Mas vosotros negasteis al Santo. Pero sigue culpándolos aquí, que ellos negaron a ese que ellos entregaron y negaron. ¿Saben qué les dice Pedro? Él es el Santo. Y noten que la palabra santo, la letra S está con mayúscula. Él es el Santo. Un nombre que se le atribuye también a Dios. De manera que lo que Pedro está diciendo aquí también, al decir que Jesús es el Santo, está diciendo que Jesús es Dios también. A ese que rechazaron no era un santo, sino que lo que está diciendo Pedro es que es el Santo. Él es el Santo. La palabra santo significa separado, apartado del pecado y consagrado a Dios, nos dice un diccionario. Jesús no solo es santo por naturaleza, sino que está separado para Dios a fin de hacer su voluntad. De hecho, este también era un título mesiánico, un título acerca del Mesías. Pedro lo dijo en Hechos capítulo 2, versículo 27, que estuvimos estudiando semanas anteriores, citando la profecía en el Salmo 16. Hechos capítulo 2, hermanos, versículo 27, nos dice esto. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. De tal manera que decíamos aquí que esta profecía está hablando del Mesías que había sido anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. De hecho, los demonios también, hermanos, sabían que Jesús era el Santo. Vamos a ir a Marcos capítulo 1, por favor. Marcos 1, versículo 23 y 24. Marcos 1, versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre
con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios sabían eso, sabían que Jesús era el Santo de Dios. Él sabía y conocía que Él era el Santo de Dios. Jesús era perfecto, sin pecado. Y la Escritura nos afirma eso repetidamente, que en Él no hubo pecado, Él no cometió pecado, nunca. Ni se halló engaño en su boca, nos dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21 nos dice que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado. Jesús nunca pecó. En una ocasión Él le dijo a los judíos: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En Juan capítulo 8, versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie podía redarguirle o decirle que tenía pecado porque Él no lo tenía. Y los judíos sabían que este título pertenecía solamente a Dios. Vamos a ir a Isaías capítulo 1, versículo 4, por favor. Isaías. Capítulo 1, versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Un título que pertenecía a Dios solamente. De manera que podemos ver entonces que Jesús es el Santo de Israel. Jesús es Dios. Dice un autor, el título Santo de Dios significa que Jesús es infinita y absolutamente santo, plena y perfectamente divino, es trascendente y majestuoso. Él bajó de lo alto para salvar a los pecadores. Sin embargo, Él es apartado de los pecadores, en que Él es completamente sin pecado, sin ninguna mancha moral, perfecto en todos sus caminos. Su ser es santo, su carácter es santo, su mente es santa, sus motivos son santos, sus palabras son santas, sus acciones son santas, sus caminos son santos, sus juicios son santos. Desde la parte superior de su cabeza hasta la parte inferior de sus pies, cada pulgada, cada onza, la totalidad, la suma y la sustancia de la segunda persona de la deidad es igualmente santa con Dios el Padre. Jesús es el Santo, Jesús es Dios. Y es el único atributo que la Escritura nos declara que lo eleva a la tercera potencia. Recordemos el pasaje de Isaías capítulo 6, que los querubines decían, unos a otros daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Y nuestro llamado para nosotros es parecernos cada día más a Jesús. De hecho, esa es la gran obra, podemos decir, o la obra maestra que Dios está haciendo en nosotros, conformarnos cada día más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y así como Jesús, Él es perfectamente santo, y Dios nos llama a ser santos porque Él es santo, entonces nosotros cada día debemos apartarnos del pecado, así como Jesús. Él es nuestro modelo a imitar, Él es nuestro guía a seguir. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo en santidad como Jesús? ¿Nos apartamos del pecado como Jesús? ¿Le presentamos batalla cada día en nuestra vida? ¿Le pedimos a Dios que nos santifique cada día? ¿Estamos haciendo morir las obras de la carne? De hecho, ahorita nos encontramos ante la presencia del Santo, hermanos. Jesús está aquí. ¿Cuál es nuestra actitud ante el Santo? ¿Nos limpiamos de nuestro pecado antes de venir y entrar a la presencia del Señor? ¿Le pedimos perdón al Señor por nuestro pecado, nuestra oración en la mañana antes de venir? Debemos hacerlo. Pero Pedro no solamente nos presenta a Jesús como el Santo, sino también como
justo. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Jesús es el justo. Versículo 14, la parte B. Mas vosotros negasteis otra vez al santo y al justo. Ellos negaron a ese hombre que ellos habían negado. Les está diciendo Pedro, es el justo. Él es el justo al que negaron ustedes. Y este era un título, hermanos, también aplicado para Dios. Vamos a ir a Isaías capítulo 24, versículo 16. Isaías, por favor. Capítulo 24, versículo 16. Solamente la primera parte del versículo. Isaías 24, 16. De lo postrero de la tierra oímos cánticos. ¿Cuál es el cántico que ellos oyen? Gloria ¿a quién? Al justo, que es Dios. Gloria al justo. Por eso les comentaba que cada uno de estos características y nombres de Jesús apuntan o nos dicen que Dios o que Jesús es justo o que Él es el justo. La palabra justo significa rectitud, un estado de ser recto, de una conducta recta, y también conlleva la idea de ser inocente de cualquier delito. La Biblia nos dice en varias ocasiones que Jesús es el justo. Vamos ahí por favor a Zacarías capítulo 9, versículo 9. Está anunciando la profecía cuando Jesús iba a entrar en Jerusalén. Zacarías 9:9, por favor, hermanos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí está, y vamos a ir a Hechos también, capítulo 7, versículo 52, en el discurso de Esteban. Hechos 7, versículo 52, por favor. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? También aquí Esteban nos está acusando, nos está culpando. De manera que la Escritura nos dice que Jesús es el justo. Jesús siempre hizo lo justo. Jesús siempre hizo lo recto. No hubo injusticia en él. Nadie es como Jesús en el sentido perfecto de ser justo. Todos somos injustos. Aquí es lo que nos dice Romanos capítulo 3. Todos somos injustos. No hay ningún justo, nos dice Romanos capítulo 3. No hay ni uno. Aunque ahora nosotros, si hemos creído en el Señor, ya somos justos en posición, ya somos los justificados. Pero somos llamados por Dios a santificarnos, a ser más justos cada día como Jesús. Somos llamados a esos. Ya lo somos en posición, pero al mismo tiempo nos estamos santificando mientras estamos en este mundo. Y debemos ser como Jesús, justos. Debemos buscar la justicia cada día. Debemos ser rectos, conforme Jesús lo era. ¿Y tratamos de ser justos, hermanos? ¿Tratamos de parecernos a Jesús? ¿A ser rectos y justos como Él? No podremos hacerlo perfectamente como Él, pero sí podemos hacerlo sinceramente y esforzándonos cada día por hacerlos. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, nos dice que el justo fue por los injustos para llevarnos a Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y Pedro sigue diciéndoles aquí a los israelitas, está haciendo un contraste aquí Pedro. En el versículo 13 les dice que ellos entregaron, negaron
delante de Pilato a Jesús, a quien éste había resuelto ponerle en libertad. Y ellos negaron al santo y al justo. Y continúa el versículo 14. Y pediste que se odiese un homicida. Noten el contraste aquí, hermanos. Ellos negaron a aquel que es el santo y que es el justo, que siempre hace lo bueno, que siempre hace lo recto, y pidieron que se diese a un injusto, a un homicida, a Barrabás. En igual de haber preferido a Jesús, que era el santo, el justo, el que hace lo recto, el que hace lo bueno, prefirieron a aquel que es injusto, aquel que es impío, aquel que hace lo malo. Y lo prefirieron a él. Negaron al santo y al justo. Vamos a pasar a nuestro cuarto punto para seguir viendo este contraste. Punto número 4. Pero también testifica que Jesús es el autor de la vida. Versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro aquí sigue culpándolos una vez más. Les había dicho que lo habían entregado, que lo habían negado. Pero ahora les dice, ustedes mataron a Jesús, que es el autor de la vida. Habían pedido ellos que se les diese un homicida, a Barrabás. Ellos habían pedido que se les diese o se les liberara o se les entregara un hombre asesino, alguien que quitaba la vida. Y mataron al autor de la vida. Ellos pidieron a uno que quita la vida y decidieron entregar al autor de la vida. Ustedes mataron al autor de la vida. A aquel que les dio la vida física, lo mataron ustedes. Jesús es el autor de la vida. Esta palabra autor significa originador o aquel que da la vida. Y ellos lo negaron. Prefirieron a alguien que estaba dando muerte, porque él había matado a alguien. Y por eso es que estaba encarcelado, que era Barrabás. Jesús, en cambio, era el originador, el iniciador y la fuente de la vida. Él era tanto el iniciador de la vida física como de la vida eterna. Esta es una afirmación otra vez de la deidad de Jesús. Él es el autor de la vida. Él es el creador de los cielos y de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4 nos dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida. A Marta le dijo también en el Evangelio de Juan, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14, versículo 6, él lo vuelve a repetir, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vida, decía Jesús. De manera que Pedro está testificando aquí que a ese que mataron, que es Jesús, es el autor, dador de la vida, creador de todas las cosas. Él es el creador y esto al mismo tiempo es algo que nosotros debemos compartir con las personas, que Jesús es Dios, que Él es el autor de la vida. Él es el autor de la vida. Pero también, hermanos, Jesús no solamente es el autor de la vida física, sino también el autor de la vida eterna. Vamos a ir a 1 Juan capítulo 5, por favor, versículos 11 y 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Versículo 20 de ese mismo pasaje. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De manera que Jesús es tanto el autor de la vida física como el autor de la vida eterna. Solamente Él es el que puede darnos y nos da vida eterna. Imagínense el impacto en la mente de los israelitas. Ustedes mataron a aquel que les dio vida. Hablando de la vida física. Ustedes lo mataron. Sin embargo, nos dice el texto, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Es como que Dios dijera, ustedes lo matan, yo lo resucito. Ustedes lo matan, yo lo resucito. Y este era un tema que estaba recurrentemente en las predicaciones de los apóstoles y de los discípulos de ellos, que predicaban acerca de la resurrección de Jesús. Porque con la resurrección de Jesús se valida todo. Es el punto culminante de la historia redentora. No fue la muerte, sino la resurrección de Jesús la que validó todo. No fue en la crucifixión, sino en la resurrección. Y era un tema que ellos estaban predicando una y otra vez, como de hecho estuvimos viéndolo nosotros en el capítulo número 12, en el primer sermón de Pedro. Dios lo resucitó de los muertos. ¿Y nosotros cómo debemos responder al autor de la vida? ¿Cómo debe ser nuestra respuesta a Él? Tanto por la vida física que nos ha dado, pero principalmente y mayormente por la vida eterna que Él nos ha dado, que no la merecíamos y Él no estaba obligado a dárnoslas. Solamente de pura gracia decidió darnos a cada uno de nosotros. Él tiene misericordia de quien Él quiere y sin embargo nos llamó. ¿Cómo es entonces que debemos responder nosotros a eso? Debemos vivir una vida, hermanos, de acción de gracias, dándole gracias al Señor por la vida física, pero principalmente por la vida eterna que nos ha dado ahora en Cristo. Debemos darle gracias a Dios cada día. Debemos ser como Jesús, no quejándonos, sino agradeciéndole a Dios cada día por lo que Él ha hecho por nosotros. Y así también debemos testificarle a las personas, pues, que Jesús es el autor y creador de la vida. Versículo 16, hermanos. Y por la fe en su nombre, va a volver al tema va a enfatizar más el tema de la sanación del cojo. Y dice versículo 16, y por la fe en su nombre, a este, o sea, hablando del cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Aquí está enfatizando algo Pedro. Y Pedro está diciendo que el medio que Dios utilizó para sanar a ese hombre cojo fue la fe. Por la fe en su nombre. ¿En qué nombre? En el de Jesús. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera. Por la fe en el nombre de Jesús, Él, o sea Jesús, ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Y esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Lo dice así la Nueva Versión Internacional. De manera que este hombre fue sanado por la fe en Jesús, en Jesucristo. Él está enfatizando que ese fue el medio que Dios utilizó para sanarlo. Pedro tenía fe cuando él le declaró y le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Él confió totalmente en que Jesús lo iba a hacer. Y por eso fue sanado. Y muy posiblemente, no comparada con la fe de Pedro y de Juan, posiblemente le pudo haber dado un poco de fe Jesús a este hombre que también, recordemos que no solamente sanó, sino que lo salvó también. Le dio completa sanidad, como bien lo dice aquí el texto. Y es por la fe en su nombre que este hombre está sano en presencia de todos ellos. El medio que Dios utiliza, pues, es la fe. Y Él comienza a hablarles de la fe. Que también para nosotros ser salvos de la condenación
para que nuestra alma sea salvada es por la fe en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 8, no sabemos. Dice que Dios nos regaló la fe a nosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto aclara aquí Pablo, no es de vosotros, no es de ustedes, sino que es un don, un regalo de Dios. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia los habéis hecho como también vuestros gobernantes. Ahora es como que Pedro baja un poco el tono. Y ahora les dice, mas ahora, hermanos, se pone a la par con ellos. Ahora vemos un Pedro compasivo aquí, compartiendo, testificándole a los israelitas. Eso nos enseña también que nosotros debemos ser compasivos, misericordiosos, amorosos cuando estamos compartiendo. Y les dice que él sabe que por ignorancia entregaron, negaron, rechazaron y mataron a Jesús. El Señor Jesucristo, cuando estaba orando por aquellos que lo negaron y que lo estaban crucificando, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas capítulo 23, versículo 34. Qué tremenda oración del Señor. Aquellos que estaban matándolo, Jesús estaba orando por ellos. Aquí podemos ver el gran amor de Jesús. Y posiblemente en respuesta a esta oración, muchos habían sido salvos en Pentecostés, y en el primer sermón de Pedro, y muchos iban a ser salvos a través de este segundo sermón de Pedro, que nos va a decir también en el capítulo número 4, aquí Lucas, que vamos a estar viendo las próximas semanas, que ya el número de los varones ya había acrecentado desde los 3,000, ahora iba a los 5,000. Jesús estaba orando por ellos y dijo él al Padre que no sabían lo que estaban haciendo. Pablo también dijo que si hubieran conocido quién realmente era Jesús, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, nos dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. De manera que les dice, pues, Pedro, les dice, que por ignorancia lo hicieron. Que por ignorancia lo hicieron. Como también vuestros gobernantes, también eran ignorantes ellos. Ahora vean lo que les va a decir en el versículo 18. Y pasemos entonces a nuestro último punto. Ya hemos visto que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Santo, es el Justo, es el Autor de la vida. Veamos ahora entonces que Jesús es el Cristo. Versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Pedro le dice, ustedes lo hicieron por ignorancia. Pero ¿saben qué? Pero aún así, Dios ha cumplido lo que antes había anunciado por boca de los profetas. Así lo ha cumplido Dios. Que su Cristo había de padecer. Que su Cristo, el Mesías, Cristo en griego, Mesías en hebreo, significan el ungido o elegido por Dios. Aquí Pedro les está diciendo que a ese Jesús que ellos crucificaron, negaron y mataron, es el Cristo, es el Mesías al que ellos habían estado esperando por tantos años. Y como ellos estaban esperando un tipo Moisés que los liberara de la opresión de Roma, y como Cristo no lo hizo, la conclusión fue entonces que Jesús no era el Mesías. Y no lo vieron. Y no lo vieron realmente, hermanos, porque como ya hemos dicho, porque Dios no se los mostró en ese momento a ellos. Y ahora se los está mostrando a muchos, y muchos iban a creer por medio de la predicación de Pedro. Jesús es el Mesías. Vamos a ir a Juan capítulo 1, por favor. Cuando Andrés encontró a Jesús y luego va y le comparte a su hermano Pedro, vean lo que le dice. Juan 1,
versículo 40 y 41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Mesías, a aquel de quien los profetas anunciaban que vendría un día. Y ese es Jesús. Jesús es el Mesías, es lo que está diciendo aquí Andrés. Y Pedro también ahora está compartiendo esta misma verdad, la cual no creyó el pueblo de Israel. De hecho, en una ocasión en Juan capítulo número 10, le preguntaron a Jesús: si tú eres el Cristo, ya no nos turbes el alma, dínoslo. Y le dijo Jesús: se los he dicho, pero ustedes no quieren creer. Pero les dice una verdad muy importante: y ustedes no creen que yo soy el Mesías porque ustedes no son de mis ovejas. Por eso no creyeron ellos que era el Mesías. Y sigue diciendo en el versículo 18: Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Y sabemos las profecías: Salmo 22 habla acerca de Jesús, Isaías 53, los padecimientos de Jesús, que Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Había mucha profecía acerca del sufrimiento del Señor. Sin embargo, Dios utilizó las malvadas intenciones de ellos para cumplir sus propósitos. Vean ahí capítulo número 4, por favor, enseguidita, versículos 27 y 28. Capítulo 4 de Hechos, versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo sucedió conforme al plan del Señor. Ellos lo hicieron por ignorancia, les dice Pedro. Pero Dios estaba llevando a cabo sus planes. Nadie puede echar por tierra los planes del Señor. Nadie puede arruinar sus planes. Él así cumplió lo que había dicho antes, que Jesús, el Mesías, había de sufrir y de morir. En conclusión, hermanos, entonces, así como Pedro testificó de Jesús, también debemos hacerlo nosotros. Muchas veces nosotros testificamos a veces y hablamos de nuestra vida a las personas. O les decimos que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. O les decimos: no, ven a Cristo y tus problemas se resolverán. Ven a Cristo y llenará el vacío de tu corazón. No, eso no es lo que debemos testificarle a las personas. Nosotros debemos compartirles a Jesús. ¿Quién es Él? Su persona, su obra, lo que Él hizo. Que Él es el autor de la vida, Él es el santo, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo, Él es el Cristo, el Salvador. Eso es lo que debemos compartir a la gente. Porque la gente no necesita tanto nuestras motivaciones, sino que más bien lo que la gente necesita es al Salvador, necesita a Jesús para que lo salve. La semana pasada decíamos eso, que lo más importante, la mayor necesidad que tiene una persona es ser salvado de sus pecados. Y el Salvador es Jesús, no hay otro. Él es el único camino, la verdad y la vida. Es el único camino, es la única verdad, y Él es la vida, la única vida. Eso es lo que nosotros debemos compartirle a las personas. Pedro y Juan, aquí en este texto, estaban cumpliendo con la comisión que el Señor les había dado de ser testigos. Y la pregunta para nosotros es: ¿estamos cumpliendo con la misión que Dios nos dio? ¿Que el Señor Jesucristo nos dio de serle testigos? ¿Estamos compartiendo en nuestras casas, con nuestras familias, con los vecinos, compañeros de trabajo? ¿Estamos compartiendo a Jesús? Y si tenemos temor a hacerlo,
Debemos pedirle al Señor, como decíamos hace rato: Padre, ayúdame. Ayúdame a hablar de ti. Ayúdame a testificar de ti, Señor. Pero al mismo tiempo también debemos confrontarlos con su pecado, como hemos aprendido. Debemos confrontar a la gente con su pecado de una manera amorosa y misericordiosa, hermanos. Dice un autor que la única razón por la que la iglesia está aquí en la tierra y no en el cielo es para que cumplamos la misión que el Señor nos ha dado de ir y compartir el evangelio por todo el mundo. Es la única razón por la cual la iglesia está aquí. Es una de las principales cosas que debe de caracterizarnos a nosotros como iglesia: cumplir con ser testigos del Señor. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Y al mismo tiempo nosotros podemos aprender en este texto que debemos engrandecer, exaltar al Señor Jesús. No a nosotros mismos ni a nadie más. Al Señor Jesús. Y nosotros también debemos admirarnos de su persona, de lo que Él es, que Él es santo, justo, el autor de la vida, el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, nos dice que en la medida en que nosotros contemplemos la gloria del Señor, seremos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo. Entre más contemplemos la gloria del Señor, seremos transformados de gloria en gloria. Algo que nosotros debemos contemplar cada día es a la persona de Jesús. Él es la persona principal de toda la Biblia. Y si tú todavía no te has arrepentido de tus pecados, si tú todavía no has creído en Cristo, el llamado para ti esta mañana es que vengas a creer en Cristo. Arrepintiéndote de tus pecados, abandonando tus pecados y creyendo en Cristo para la salvación de tu alma. Juan 3, versículo 16 nos dice que tanto amó Dios al mundo, que entregó, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si no has creído, ven a creer en Cristo. Juan capítulo 20, versículo 31, con esto terminamos, nos dice Juan, ¿cuál fue el propósito de él haber escrito, inspirado por el Espíritu Santo, el Evangelio de Juan? Pero estas cosas, dice Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te alabamos, te damos la gloria y la honra. Te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Padre, ayúdanos a maravillarnos de Jesús. Transfórmanos cada día, oh Señor. Ayúdanos a contemplarlo cada día. Como el santo, el justo, el dador de la vida. Como el salvador de nuestras almas. Pero también, Padre, te pedimos de tu ayuda, Señor, para poder cumplir con el mandamiento de ser testigos. Ayúdanos cada día a compartir a Jesús a aquellos que no lo conocen. Y perdónanos, Padre, cuando no lo hemos hecho. Te necesitamos, Padre. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén.